Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy la intención será hablar rápidamente sobre esto de errores y sesgos, basados en lo que ya leyeron y esperando poder aclarar un poquito más el contenido del texto. Lo primero que hay que decir es que no existen estudios perfectos. Todos podemos, más bien todos solemos cometer algún grado de error o algún tipo de sesgo. Existen cientos de sesgos reportados en la literatura, pero bueno, la idea es reconocer los más relevantes y siempre sospechar de que alguno pudo haber modificado nuestros resultados y antes de ejecutar un protocolo, pues limitarlos para obtener la información más veraz posible. El autor los separa como metodológicos y no metodológicos. Hablando de los metodológicos, considera a los errores aleatorios, que ahorita hablaré de ellos, y errores sistemáticos, donde algunos ejemplos son el error de selección, de medición, o sesgo de selección, sesgo de medición, y la causalidad reversa. Y un quinto punto, que es un tipo de error metodológico o fuente de error metodológica, que es la confusión, las variables de confusión. Y aquellos que son no metodológicos, que derivan más bien de problemas con cómo se ejecutó el estudio, si no se llevó de una forma adecuada, pero no porque estuviera mal escrito, sino porque no lo llevó adecuadamente el sujeto que lo implementó. Alteraciones en el reporte de los resultados o en los procedimientos, que se afecte el segmento por la misma forma en la que se está midiendo. Ahorita les explico un poquito más de esto. La calidad de la información o la integridad de los datos, que no contemos con la totalidad de los mismos. Hablando de estos errores no metodológicos, el ejemplo que nos pone es, pues si tuviéramos dos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, uno que sea por cirugía abierta y otro laparoscópico, pues claramente el sujeto no puede estar cegado a la intervención que le realizamos, ¿no? Porque en una pues va a tener una incisión grande y en la otra va a tener varias chiquitas, ¿no? Y lo mismo, a la persona que esté midiendo los resultados de estas intervenciones, pues no puede estar cegada a la intervención, ¿no? Entonces, esto sería un error no metodológico. Esto lo podemos traspolar, por ejemplo, a manejos farmacológicos. Si uno es tomado, ¿no? En una tableta y el otro es por inyección subcutánea o uno es líquido a modo de un jarabe, ¿no? Por poner un ejemplo, y otro es una cápsula, pues bueno, no hay forma de que esté cegado el paciente en un momento dado o la persona que está administrando el fármaco pues va a reconocer a qué grupo pertenece ese paciente. En el caso del error aleatorio, un ejemplo podría ser cuando yo estoy transcribiendo números en una base de datos, ¿no? Estoy recopilando mi información y tengo un error de dedo, ¿no? Simplemente por el error de dedo me equivoco en la edad, ¿no? En vez de ponerle 35 años, le pongo 53, ¿no? Pues probablemente ni me entere de que pude hacer ese error, pero pues puede estar presente. Y pues, ¿cómo puedo limitar estos errores? Muchas veces lo que hacemos es incrementar el tamaño de muestra. La idea es que entre más variables y más veces las midamos, pues menos grado de error de tipo aleatorio voy a tener, menos probabilidad de que me esté equivocando tantas veces. Otro es, el ejemplo clásico es este error de paralaje, ¿no? Supongamos que estamos viendo la temperatura y según la altura a la que ponga el termómetro el observador, puede medir la temperatura con cierta variación, ¿no? Si la forma correcta es estando perfectamente perpendicular al termómetro, ¿no? Y algunos lo hacen de forma incorrecta con un ángulo mayor o menor, pues voy a tener algunos errores aleatorios, ¿no? Este es un tipo de error aleatorio que se denomina error de paralaje, solo es un ejemplo, ¿no? Pero aquí están, son errores espontáneos que pueden surgir simplemente pues porque nos equivocamos y ya. Los errores sistemáticos que pueden ser por una alteración en la medición o por el proceso por el cual medimos. Por ejemplo, si el instrumento que estamos utilizando, pensamos que aquí un termómetro, está mal calibrado, pues entonces cometeremos un error sistemático porque está mal calibrado ese termómetro, ¿no? En la clase pasada yo ponía el ejemplo de una báscula, ¿no? Si la báscula está mal calibrada, pues también en todos los sujetos se va a medir de forma incorrecta en cierto porcentaje por la mala calibración de la báscula. Y por el proceso, si yo estoy midiendo la temperatura de este líquido, pero resulta ser que tengo la platina donde está calentándose este líquido pegada con el termómetro, es decir, el termómetro está apoyado en la superficie de vidrio donde está la base que calienta, pues probablemente me va a dar una lectura mayor a que si este termómetro estuviera suspendido al centro del líquido, donde lo podría medir de forma más precisa, ¿no? Lo mismo pues puede pasar con otros procesos de medición, ¿no? Entonces, ahí estaríamos ante un error sistemático. Y en el caso de las variables de confusión, aquí les pongo un ejemplo, se asoció el consumo de helado con un mayor índice delictivo.
Entonces se atribuía que la gente que consumía más helado podría, o cuando se consumía más helado, más bien, había un mayor número de robos en una ciudad. Después se dio cuenta que pues no, nada tenía que ver el consumo de helado con los robos. Obviamente ahí mil hipótesis podrían haber surgido, pero lo que se vio es que en realidad lo que coincidía era que la gente consumía más helado en temporadas de calor, ¿no? En un país donde cuando era invierno, pues la gente prácticamente ni podía salir, pero ni siquiera podía salir a robar, ¿no? Entonces, pues lo que vieron es que efectivamente cuando había temporadas con clima más cálido, la gente tenía oportunidad de ir a robar más, si esto tiene algún sentido, y no tenía nada que ver. Pero pues a la par también esa temporalidad hacía, o ese estado climatológico, hacía que la gente consumiera más helado, y de ahí que se encontrara esta falsa asociación, o bueno, esta asociación, pero que en realidad no tuviera que ver nada con los índices delictivos del consumo de helado. Este mismo ejemplo se los pongo en el examen cuando hablamos de consumo de café, cigarro y cáncer de pulmón, donde pues el tabaco claramente es un factor de riesgo para cáncer de pulmón y el consumo de café simplemente es porque la gente que suele fumar tiende a consumir café, ¿no? Entonces el café es una variable confusora. Aquí las variables confusoras pues son aquellas que no, que están relacionadas con los dos eventos, ¿no? La medición y el desenlace, pero que no intervienen en el proceso fisiopatológico, es decir, están totalmente excluidas de este proceso. Es una tercera en discordia, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de limitar la confusión? Pues conociendo las variables de confusión y midiéndolas, pero a veces no las conoces. Entonces, lo que puedes hacer es hacer una adecuada aleatorización, ¿no? Aleatorizar tus poblaciones para que si esta variable está presente, no se cargue a un grupo de sujetos, sino que se distribuyen las dos poblaciones con las que midas, ¿no? Y entonces disminuyas el efecto de las variables de confusión. Otros tipos de errores que se usan sobre todo para fines de cálculo de tamaño muestra y algunas pruebas de hipótesis son algo que se llama el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 también conocido como error alfa y el tipo 2 como beta. Les explico, cuando tú quieres decir que una hipótesis es falsa o no, o comprobar o no una hipótesis, tú tienes dos hipótesis de forma tradicional. Una hipótesis nula, donde estableces igualdad, es decir, que las dos poblaciones se comportan de una forma igual, o una hipótesis alterna, es decir, que si hay una diferencia estadísticamente significativa entre las dos poblaciones. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, estos sujetos que están en el área roja, ¿no? Que se establece como el 5%, es el 5% de error que yo me permito para decir que a lo mejor mis resultados salieron como que eran positivos, es decir, eran parte de esta hipótesis alterna, cuando en realidad eran parte de la hipótesis nula. Esto es el valor de alfa, o lo que ustedes saben de la P al punto 0,5, ¿no? Una P menor al punto 0,5 se refiere a este 5% de error, ¿no? De que mis derivados sean resultados del azar, que hayan caído aquí por forma azarosa y que se interpreten como que en realidad hay una diferencia cuando en realidad no la hay, ¿no? Esto es la cantidad de falsos positivos que yo estoy detectando. Y la otra es el poder. El poder es uno menos beta, matemáticamente hablando, es decir, del 100% de la muestra menos beta. ¿Beta qué es? Es el porcentaje o la proporción de pacientes, o de, perdón, de sujetos o de valores que caen, que son pertenecientes a la hipótesis alterna, pero que caen también donde la hipótesis nula. Es decir, que puede caer un valor aquí y yo lo puedo interpretar falsamente como que no hay diferencias, es decir, acepto mi hipótesis nula, pero en realidad pertenecen a la hipótesis alterna. Es decir, en realidad sí había una diferencia significativa, pero yo asumí que no había, ¿no? Porque caí justamente en este lado de la balanza. Aquí estaría ante un resultado falso negativo. Por convención, el error tipo 1, el alfa, se calcula a 0,05 y el poder, el beta, es a 0,8, es decir, con el 80, bueno, a 0,2, que es el 20%, por lo que tengo un poder de no equivocarme, de no tener un falso negativo en un 80%, ¿sale? Este 80% de poder y este 5% de error alfa, pues son como ya canónicos, ¿no? Ya es una forma convencional de hacerlo, simplemente pues porque así se decidió ajustarlo. De hecho, cuando hablamos de significancia estadística, una de las propuestas era disminuir esta probabilidad de error tipo 2 a que fuera solo el 5%, es decir, correr esta línea vertical más hacia la izquierda para llevarla a este lado, y eso haría que necesariamente nuestro error tipo 1 también disminuyera, ¿no? Y fuera, para que fuera significativa, las P se proponían que fueran menores a 0,005%, ¿no?
.005, ¿no? Es decir, a 0.5%. En fin, algo importante es recordar esto de el error tipo 1 y el error tipo 2. La forma más fácil de recordar creo que es esta, ¿no? Error tipo 1, cuando tenemos claramente un valor que es falso, pero lo consideramos positivo, o sea, un falso positivo, ¿no? En este caso, el señor dice que usted está embarazada. Y el error tipo 2, cuando tengo un error que claramente es positivo y yo digo no, no es positivo, ¿no? O no es verdadero. En este caso, pues esta mujer embarazada decirle que no está embarazada. Entonces, habiendo recapitulando un poco sobre esto, ¿no? La base teórica, vamos a ver lo que pusieron, o vamos a ver el examen que les hice. Entonces, aquí despliego el examen. Pregunta número 1. Cuando en un estudio se aplican demasiados criterios de inclusión y exclusión, ganamos precisión, ¿no? Porque hacemos muy selecta el tipo de población a la que me estoy dirigiendo, pero perdemos capacidad de generalizar resultados, ¿no? Entre más acote la población, ¿no? Solo voy a agarrar hombres, excluidos de mujeres. Solo entre 15 y 20 años, y excluir a los demás. Que no tengan diabetes, que no tengan hipertensión, que no tengan lipidemia, que no tengan un IMS alterado. Es decir, solo estoy agarrando un fragmento muy pequeño de la población. De modo que mis resultados solo son aplicables a esa población y no se pueden generalizar. ¿Vale? Pregunta número 2. Son estudios que se ejecutan con condiciones habituales de atención y con criterios laxos. Es decir, estudios de vida real, ¿no? Voy a agarrar a los pacientes como me llegan al hospital, ¿no? Hombres, mujeres, gorditos, flacos, con dislipidemia, sin ella, con diabetes, sin ella, y voy a ejecutar la maniobra y voy a ver cómo sale. A esto se le conocen como estudios pragmáticos. Obviamente tienen sus limitaciones y sus fortalezas, ¿no? Probablemente si algo sirve en un estudio pragmático, es muy probable que sí sirva en la vida real porque están condicionando en funciones de vida real o en situaciones de vida real. Y pues la generalización de los resultados dependerá del tipo de población que me tocó, ¿no? Ah, Pregunta 3. ¿Existen fuentes de error que pueden ser limitadas mediante modelos matemáticos? La respuesta es sí. Hay modelos matemáticos o hay estrategias matemáticas, estadísticas, que se pueden utilizar para disminuir el grado de error. Algunas son, por ejemplo, la fórmula de corrección de Monte Carlo o cuando imputamos, cuando generamos valores, cuando no los tenemos y le pedimos al software estadístico que los genere por nosotros, ¿no? Para como rellenar la base. Son dos ejemplos nada más. Pregunta 4. Si en un estudio se está tomando el peso de los pacientes, pero la báscula está mal calibrada, pues bueno, el error es sistemático, por lo que ya comentamos inicialmente. Pregunta 5. Un estudio compara una técnica quirúrgica, ¿no? Abdominal abierta contra la paroscópica. Ya hablamos que esta es una fuente de error no metodológica, porque no depende como tal del protocolo, simplemente pues las dos estrategias, mínimo que le haga una incisión falsa al paciente que recibió la paroscópica y incisiones falsas al paciente que recibió una cirugía abierta. No se puede cegar el estudio en este caso. En un estudio se solicita la fecha exacta de diagnóstico de un padecimiento crónico, por lo que es probable que no se recuerde bien. Aquí estaríamos cayendo en un error sistemático. ¿Por qué? Si se acuerdan, los errores sistemáticos podrían ser principalmente sesgos de medición, sesgos de selección o de causalidad reversa. En este caso, ¿qué es lo que pasa? La medición es inadecuada, ¿no? Porque difícilmente un sujeto que lleva 20 años de diabético se va a acordar exactamente la fecha cuando lo diagnosticaron. A lo mejor si lo diagnosticaron el día que hubo un terremoto, pues sí se acuerda de la fecha, pero va a ser los menos, ¿no? La mayoría de sujetos no lo van a recordar. Pues de forma sistemática, pues va a estar medio modificada la medición, ah, porque pues no va a haber un buen recuerdo de la misma. Es un tipo de error sistemático, justo haciendo alegoría a la pregunta previa, pues el sesgo de memoria, ¿no? Eh, Puede ser uno de los tipos de errores sistemáticos. Les dije que la confusión se media parte y esto de probabilidad condicional pues no existe, simplemente fue un distractor. Pregunta 8. Un estudio vincula el cáncer de pulmón con el consumo de tabaco y café y después se evidencia que no, que en realidad solo era el tabaco y que el café pues no tenía nada que ver, ¿no? Aquí sería un error por confusión, ¿no? La variable consumo de café se me está metiendo, así como veíamos con el consumo de helado y la criminalidad, donde no tenían nada, o sea, se asociaban, pero no tenían una relación causal. Entonces, en este caso es un error por confusión también. Realizando su tesis únicamente incluye pacientes de su sede hospitalaria. ¿Esto a qué puede llevar? Pues a caer un error de selección, ¿no? Otra vez, un error de tipo sistemático que está seleccionando a la población. Solo voy a ver pacientes de X hospital que tienen cierto estatus socioeconómico, cierto tipo de patologías, etcétera, ¿no?
Si a lo mejor yo estoy en un tercer nivel donde hay patologías muy raras, ¿no? Yo voy a decir, ah, pues fíjate que mi frecuencia, mi prevalencia de porfiria aguda intermitente es el 10% y en la población general es de 0.1%. Pues no quiere decir que en México está aumentando la porfiria, sino que mi hospital, pues como es el centro de concentración de este tipo de padecimientos, pues está inflando la prevalencia, pero es por un sesgo de selección. Espero que con eso quede un poco claro. Siguiente, un estudio se reclutó a sujetos que acuden de forma voluntaria. ¿Por qué se puede generar un sesgo de selección? Pues porque los sujetos voluntarios sanos que participan en estudios no se comportan como la población normal. Es decir, un paciente que no, más bien un sujeto que no tiene ninguna enfermedad y que decide de forma voluntaria ir a asomarse a un laboratorio de investigación para participar, claramente no se comporta como alguien que anda por ahí en la calle, ¿no? Es alguien que o se preocupa mucho por su cuerpo, o está muy enfermo y quiere que le hagan estudios, o a lo mejor no tiene dinero y está viendo si hay alguna compensación económica, etcétera. Entonces, por eso se puede cometer un sesgo de selección, porque los voluntarios sanos no siempre son tu mejor población. Ahí dependerá de qué quieres hacer con tu estudio. Pregunta 11. Un estudio transversal demostró asociación entre el menor consumo de sodio en la dieta y mayor presencia de cardiopatía isquémica. Después de un análisis se vio que los sujetos que tenían cardiopatía isquémica habían modificado su dieta bajando el consumo de sodio posterior al evento. Lo anterior pone de manifiesto un sesgo de causalidad reversa. ¿Por qué? Porque aquí parecería, fíjense, la historia en realidad es la siguiente. El sujeto comía mucha sal, se infarta y le dicen bájale a la sal. Y después yo mido, señor, ¿cuánto come de sal? No, pues poquita. ¿Se infartó? Sí. Ok. Un sujeto normal come mucha sal, no se infartó, lo mido. Señor, ¿come mucha sal? Sí. ¿Se ha infartado? No. ¿Qué resultados voy a obtener? Ah, pues los que consumen menos sal ya se han infartado. Luego entonces, el bajo consumo de sal induce infarto. Y en realidad no es cierto. Pareciera que la causa del infarto es el bajo consumo de sal. Y no. En realidad, el bajo consumo de sal es derivado del infarto. ¿Por qué? Porque después del infarto hubo esta maniobra terapéutica, ¿no? Que un médico le dijo, oiga, bájale a la sal porque se va a volver a infartar y por eso bajo el consumo de sal, ¿no? Entonces, parecería que hay una causalidad al revés, pero no. Entonces, ojo con eso. Hay otro ejemplo por ahí al respecto. Se administra un nuevo fármaco en pacientes de terapia intensiva con COVID-19 que ya están bajo ventilación mecánica y no encuentran diferencias en la supervivencia respecto a placebo. Lo anterior pone de manifiesto un sesgo de selección. ¿Por qué? Si yo tengo pacientes que están en la terapia intensiva bajo ventilación mecánica, pues por definición son pacientes de muy mal pronóstico. Es muy probable que no importa la maniobra que yo haga, su mortalidad va a ser alta. Y entonces ningún tratamiento me va a salir como que sirve de algo, pero es porque mi población está seleccionada y estoy usando solo al espectro más grave de la enfermedad. La idea sería tomar varios espectros, meter la variable terapéutica que estoy en estudio y ver cómo les va, ¿no? Y entonces a lo mejor veré, ah, mira, los pacientes que tienen enfermedad moderada se benefician porque si sobreviven más, los que están muy malitos, pues ya no les puedo hacer nada porque se mueren igual, y a lo mejor los que no están nada malitos, pues tampoco sirven porque aún sin medicamento les sirve ir bien, ¿no? Entonces, aguas con eso. Eso es muy frecuente últimamente. Pregunta 13. El obtener información de registros médicos pasados puede generar un sesgo de medición, ya que no se puede garantizar que se utilizó la misma metodología para la obtención de la variable en cuestión. Amén. ¿A qué me refiero? Imagínense que estamos estudiando qué tanto control glucémico tienen los pacientes con diabetes en los últimos 20 años en su hospital, ¿no? Pero resulta ser que el año 2000 al 2005 midieron la glucometría por colorimetría. Estas tiritas que se mojan con sangre y según el color te dicen en qué rango está el azúcar. Y en el 2006 compraron glucómetros y a todos se las midieron con glucómetros, pero en los últimos 2 años les compraron de estos dispositivos implantables que miden glucosa intersticial. Es decir, tengo tres fuentes de cómo se midió la glucosa y entonces, pues nada, no puedo comparar una medición con otra. Y como yo no sé cómo la midieron en el pasado, porque a lo mejor no te dice, por técnica de colorimetría se estableció la glucosa, mira, simplemente te van a decir glucosa de 80, glucosa de 100, pues puedo caer en un sesgo de medición porque no sé cómo se obtuvo esa variable. Pregunta 14. En un estudio se demostró que los sujetos con antecedentes de infarto presentaban menores niveles de lípidos y mayor consumo de estatinas. Lo anterior derivó en la conclusión que una menor concentración de lípidos condiciona una mayor probabilidad de padecer infarto cerebral. Otra vez, un sesgo de causalidad reversa. ¿Qué es lo que pasa? Tú tenías lípidos altos, te dio un infarto cerebral, te dieron estatinas, bajaron tus lípidos y yo te mido y te digo, ¿cuánto tienes de colesterol? No, pues 100, bajito.
Perfecto, ¿te has infartado el cerebro? No, pues sí. Y yo agarro a un sujeto que nunca se ha infartado, que nunca recibió estatinas y su colesterol es de 180. Señor, ¿usted tiene 180? ¿Se ha infartado? No. Ah, perfecto. Entonces, yo puedo asumir falsamente que el hecho de que tenga el colesterol bajo fue la causa del infarto en el primer sujeto, cuando en realidad no fue así. La causalidad fue que el infarto hizo que se implementara una maniobra que se llama dar estatinas y por eso bajó sus niveles de lípidos, ¿no? Hay una causalidad reversa o invertida. Entonces, ojo con esto. Aquí, pues, son ejemplos muy fáciles de entender para este sesgo, pero a veces es difícil verlo. Ah, pregunta 15. ¿La aleatorización es capaz de disminuir el efecto de la confusión en un estudio? Sí. Cuando yo aleatorizo, voy a hacer que estas variables de confusión que no mido se distribuyan, se dispersen en toda la población y entonces no me generen tanto ruido. 16. Cometer errores en la transcripción de resultados de laboratorio. Eh, en este caso se está cometiendo un error de tipo aleatorio, lo que les comentaba, ¿no? Un error por dedazo. 17. Una estrategia para disminuir el error aleatorio es incrementar el tamaño muestra, ¿no? Si yo tengo 10 sujetos y les transcribo sus edades y en una me equivoqué, ese error me costó el 10% de error de la muestra. Si yo tengo 100 sujetos y me equivoco en un sujeto, pues nada más me va a costar 1%, ¿no? Difícilmente cada 10 edades me voy a equivocar. Es muy probable que me equivoque al menos en una, ¿no? Pero difícilmente de 100 me equivoco en 10, ¿no? Seguramente van a ser una o dos, no más, si es que me llevo a equivocar. Entonces, entre mayor sea el tamaño de muestra, menos riesgo de error aleatorio. Los que surjan, pues los voy a diluir nuevamente. En el caso de las guías, ¿no? De recomendaciones para mejorar la calidad del reporte de los estudios, aquí la idea no es que te aprendas de memoria estos nombrecitos con su correlación. La idea es que sepas que existen guías que me ayudan a saber qué información vale la pena poner en una publicación o en unos resultados, en un protocolo, según el tipo de estudio, ¿no? Entonces, te pediré que si vas a hacer un caso y controles, un ensayo clínico, un metaanálisis o revisión sistemática, un estudio pragmático, pues le eches un ojito a estas guías de Stroke, Consort, Prisma, Crisis 2, o aunque no lo hagas, échales un ojito. Las guías, más que leer toda la guía, fíjense que todas tienen una hoja como un checklist, ¿no? Una hoja de cotejo, donde te dice, a ver, ¿tu título incluye el tipo de estudio? No, pues que si tu título incluye la maniobra, no, pues que si tu resumen incluye la variable que está midiendo, no, pues que sí. Y así, ¿no? Son como pequeños datos duros que vale la pena considerar a la hora de meter una publicación o de elaborar el protocolo y que te van a ayudar a que tus resultados se reporten de forma adecuada. De hecho, debo decir que hay revistas que te exigen que tu protocolo esté conforme a estos lineamientos para que lo puedas someter a una revisión. Entonces vale la pena conocer que existen y tratar de buscarlos intencionalmente cuando se ejecute el protocolo o cuando se esté escribiendo. Pregunta 19. ¿El cegamiento disminuye los sesgos de medición en los ensayos clínicos? Cierto, ¿no? Si yo cego a los evaluadores, es más fácil obtener información veraz. El ejemplo más fácil de entender es si yo quiero decirle a los radiólogos, oye, ayúdame a ver si 100 pacientes tienen neumonía con estas radiografías y yo no les digo ni los síntomas del paciente ni ninguna enfermedad, solo van a analizar la radiografía, ¿no? Y si encuentran datos van a decir sí y si no encuentran datos van a decir no. Entonces yo les digo, oye, mira, esta radiografía es de un hombre de 60 años, fumador crónico, que ha tenido 3 exacerbaciones de POC en el último año y ha tenido antecedente de neumonía. Le van a buscar con mayor intención la neumonía, ¿no? Para no equivocarse. Y esto está bien, ¿no? En condiciones clínicas habituales está bien que busquemos intencionalmente, que le demos la mayor información al radiólogo. Pero en un estudio, si lo que me interesa es evaluar la capacidad del radiólogo para discernir solo por la radiografía, no me interesa a lo mejor darle toda esa información. Me interesa nada más la maniobra de analizar esa imagen. Entonces, cegando al radiólogo, voy a obtener una mejor medición del valor de esas radiografías para diagnosticar neumonía, por poner un ejemplo. Pregunta 20. Cuando en un ensayo clínico se consideran los resultados de la totalidad de los sujetos, hayan o no completado el seguimiento, estamos ante un análisis de o por intención a tratar. Les explico, cuando yo tengo un protocolo y yo puedo analizar otras cosas. Si yo tengo 100 individuos y por X o Y razones se murieron, se perdieron, dejaron el estudio, me quedan 70 al final, yo tengo dos opciones. O analizar a los 100 individuos, aún a los que se perdieron, analizarlos como casos perdidos,
Y eso se llama protocolo, análisis por intención a tratar, o sacar esos 30 que perdí y quedarme solo con los 70 que sí completaron, y eso se llama análisis por protocolo. Dependerá para qué quiero el estudio, ¿no? Si yo quiero decir, oye, este fármaco es mejor que placebo, ¿no? A lo mejor lo que me interesa es hacer un análisis por intención a tratar, porque a lo mejor el fármaco, el hecho de que yo haya perdido esos 30 pacientes es porque el fármaco causa muchos efectos adversos, o mató a la gente, o es muy difícil de tomar, ¿no? O sabe horrible, o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, son variables que sí me interesa medir, porque a lo mejor la efectividad del fármaco no es tan buena, ¿no? Por cualquier otra razón, independientemente del mecanismo de acción, y entonces me interesa el análisis por intención a tratar. En cambio, cuando yo hago un análisis de protocolo, por ejemplo, si yo quiero comparar ya entre dos inhibidores de bomba de protón, ¿no? Yo quiero comparar lansoprazol contra esomeprazol, pues yo solo me interesa esos dos y ver una pHimetría, ¿no? Pues voy a agarrar solo a los pacientes que hayan completado todo el protocolo de tratamiento y se hayan hecho la pHimetría, porque lo que me interesa es comparar los fármacos entre sí, no tanto cómo se comportan con el individuo, ¿no? Entonces ahí hago un análisis por protocolo, ¿no? Obviamente, pues con el riesgo de que todos los que se perdieron, pues a lo mejor se perdieron por una razón importante y no los estoy incluyendo. Y justo a eso va la siguiente pregunta. Cuando yo hago en el análisis por protocolo, a diferencia de la intención de tratar, incremento el riesgo de cometer un sesgo de selección, ¿no? Porque al final, estos de este mismo ejemplo, de los 100 pacientes que tenía y que me quedaron 70, los 30 que perdí, como los quito del análisis por intención de tratar y solo dejo un análisis por protocolo, estoy seleccionando la muestra, estoy haciendo un sesgo de selección de esa muestra. A lo mejor me conviene y lo uso a mi favor, pero a lo mejor me van a salir resultados. Y la última pregunta depende del tipo de tesis, ¿no? En este caso, basada en la pregunta de investigación de su tesis, ¿qué tipo de sesgo sería más probable y por qué? Eso pues ya lo analizaré en su contexto. En fin, espero que con este rapidísimo video haya quedado un poco más claro el tema. Obviamente, si hay dudas, les pido que las tengan por escrito y las iremos revisando en las siguientes clases. Les agradezco haber revisado este video y pues nada, quedo atento a sus comentarios. Que tengan un excelente día.